Muy buen día a todos. Espero estén disfrutando de un excelente día. Hoy, 25 de junio del 2020, vamos a platicar en Fractal acerca de cómo se regula el home office en México. Pero bueno, pues para ponernos en contexto, mi nombre es Ángel Sumano. Me encuentro con la licenciada Verónica González. Licenciada, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos. Muy buen día. Y bueno, ¿qué hacemos en Fractal? ¿Quién es Fractal? Nosotros somos una empresa de tecnología que aplica inteligencia artificial a las leyes. Y creamos al primer abogado virtual en México que brinda asesorías legales 24/7 los 365 días del año. Y nuestro abogado se llama Max. Lo encuentras en Facebook Messenger y te puedes asesorar sobre diversos temas. De hecho, uno de los temas con los cuales comenzamos en Fractal, programando a nuestro abogado virtual, fue el tema de despido laboral. Y hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente interesante, que es cómo se regula el home office en México. Y para eso está aquí la licenciada Verónica González, quien forma parte de la plataforma de abogados de Fractal. Una vez que tú te asesoras con nuestro abogado virtual, de manera inmediata, 24/7, los 365 días del año, te vinculamos con abogados expertos, entre ellos la licenciada Verónica, quien atiende los temas de los usuarios que son referidos por tema laboral. Licenciada, pues nuevamente saludándote, un gusto que estés aquí con nosotros, Muy amable. que nos acompañes. Y vamos a platicar hoy sobre este tema de home office, de teletrabajo, que por supuesto en este contexto que estamos de la emergencia sanitaria, de la pandemia, derivado del coronavirus, pues se ha disparado este tema. Pero creo que hay muchas dudas, muchas incógnitas, tanto para los empresarios como para los empleados, porque al final del día es una nueva cultura, el teletrabajo, también llamado así por las leyes mexicanas, y me gustaría preguntarte, ¿cómo se regula el home office en México? Ok, pues muchas gracias, Ángel, nuevamente. Saludos a todos. Y bien, aquí tenemos un tema interesante porque recordemos que a partir de mayo del año pasado hubo nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Este era un tema que fue contemplado por el legislador. Sin embargo, al final de cuentas decidieron solamente manejarlo muy por encimita. De hecho, la Ley Federal del Trabajo hace referencia al trabajo a domicilio. No encontrarás ningún apartado que se refiera a home office en ese término, o teletrabajo, como lo llamamos, ¿no? Es trabajo a domicilio y bueno, finalmente la ley hace referencia a que este trabajo a domicilio es aquel que se realiza a distancia, es decir, en un lugar diferente al que habitualmente utilizas como tu fuente de trabajo y que se realiza por medio o a través de la utilización de las tecnologías de la comunicación y la informática que tenemos ahora. Sin embargo, bueno, pues nos encontramos en este momento en una situación pandémica, nos encontramos todos en casa y pues tenemos que darnos a la tarea de encontrar opciones para trabajar. Muchos empresarios que tienen esa posibilidad, de acuerdo con la actividad económica a la que se desarrollan, pues tienen esa opción. Y ha sido muy buena, ¿eh? Finalmente esto va a repuntar. Si esto estaba todavía como en pañales, pues ahorita es el momento en el que se despierte a esa gran bestia que es la tecnología, utilizarla al máximo, es decir, aprovecharla. La verdad es que estamos muy avanzados, tenemos muchos métodos, muchos elementos. Es solo cuestión de no tenerle miedo a esto, me hablo incluso en lo personal, y adelante a utilizarlas. En este momento no hay literal una regulación, sin embargo, te voy a explicarlo de esta manera. Así como regulábamos nuestras relaciones de trabajo, asimismo debemos de regular nuestras relaciones empresario-colaborador en el teletrabajo. Sí existe la posibilidad de hacerlo. Tu empleador, si tienes colaboradores en esta nueva modalidad que tiene muchas ventajas, que tiene muchísimas ventajas porque reduce costos, porque puede aumentar tu productividad, etcétera, debes de saber que esta nueva modalidad en la que mandas a tus colaboradores a trabajar remotamente desde casa debe regularse. No nada más es, te mando a trabajar
y ya, tú mándame todo lo que te estoy mandando a hacer. ¿Por qué? Porque se debe de regir. Ahora hay nuevas reglas. Como empleador puedes saber hasta qué momento llega la obligación del trabajador para cumplirme con ese trabajo. ¿Qué pasa? ¿En qué momento hago que se conecte? ¿A qué hora se desconecta? ¿Cómo puedo manejar si de pronto mi colaborador me dice que se enfermó? ¿Ahí proceden las incapacidades o no proceden? ¿Qué pasa si se desconecta por más de media hora? ¿Puedo sancionar eso o no lo puedo sancionar? ¿Qué pasa si no tiene los medios tecnológicos suficientes para conectarse? ¿Cuál es mi obligación como empleador? En fin, todo este tipo de situaciones se tienen que regular y la manera de regularlas es con un reglamento interno. Así como tenías uno en tu fuente de trabajo física o presencial, debes de tener uno que regule ahora tu, tu trabajo a distancia. Y pasa lo mismo para el colaborador. El colaborador, el empleado puede decir, bueno, ok, estoy trabajando desde casa, pero ¿qué pasa con aquella información que me manda mi jefe después de mi horario de trabajo? ¿Me puedo negar a realizarla o tengo que hacerla? Y si la hago, ¿cómo se me va a pagar? Por ejemplo, ¿tengo derecho a ausentarme? ¿Cómo puedo manejar mis permisos? ¿Qué pasa si estoy trabajando y se va la luz en mi casa? No es culpa mía. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? En fin, tanto de uno como de otro lado, puedo tener la certeza que hay muchísimas dudas. Eso se regula, se plasma en un reglamento interno y, por supuesto, en esas modalidades de las que ya hemos platicado antes, que son los contratos o las modificaciones a nuestros contratos de trabajo, de manera que para las dos partes quede clara cómo se va a regir la relación de ahora en adelante, o por lo menos mientras estemos trabajando en esta modalidad de trabajo a distancia, ¿no? Excelente, licenciada. Entonces, a ver, para quienes nos están escuchando, si yo trabajaba en mi oficina, mi trabajo era, no sé, puede ser en el área de seguros, puede ser servicios, pero yo me trasladaba todos los días a Reforma, mi oficina, a checar mi horario de entrada, todo este tema, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y tengo mi contrato de trabajo. Tengo ese horario, está perfectamente estipulado y sobre todo, obviamente, queda muy claro cuando estoy en el lugar, en la empresa, ahí estoy trabajando, pero ya cuando me voy a mi casa, ya estoy en mi tiempo de esparcimiento, en mi tiempo libre. Y ahorita, con lo que nos comentas, ¿qué se debe de hacer si ya entonces trabajo desde casa y lo que estás diciendo es, debería de tener un documento por escrito que la empresa me dé, un nuevo contrato para este tema de decir, ok, ahora va a ser la cuestión de que vas a hacer home office o teletrabajo, como lo conoce como lo señala la ley mexicana, la ley laboral, y qué estipulaciones se deben de tener. Porque también me quedo pensando, ¿qué pasa con estos temas de los accidentes o riesgos de trabajo? O sea, queda muy claro que si tú sufres un accidente hacia la oficina, pues obviamente la ley lo contempla y es un riesgo de trabajo, ¿no? O durante el tiempo que estás en la oficina si te accidentas. Pero ahora, si yo estoy en mi casa trabajando, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Qué debe hacer el empleado? ¿Cuenta o no como un riesgo de trabajo? ¿Debe estar documentado? ¿A qué nos estamos enfrentando hoy? Y sobre todo, ¿cómo podemos tener claridad y solucionar ese tema? Ok, sí, eso es bien importante. Bueno, vamos desglosando tu cuestionamiento. Por principio de cuentas, a partir de hoy suponemos que nos vamos a poner a trabajar en ese contexto. Ok, tengo 10, 15, 20 trabajadores, van a estar desde su casa colaborando, yo les estaré mandando el trabajo, en fin, depende del área en la que se desenvuelven. ¿Cómo regular eso? ¿A partir de dónde? No estamos hablando de una nueva relación de trabajo, es la misma la que veníamos teniendo, salvo a aquellos que contrate de inicio, ¿no? ¿Cómo los vamos cómo vamos a regirnos? ¿Cómo puedo yo tener la certeza de hasta dónde como colaborador llegan mis obligaciones y hasta dónde como empresario tengo que cubrir ciertos derechos de los trabajadores? Bueno, pues es ahí precisamente donde se deben elaborar o modificaciones a los contratos o nuevos contratos, desde luego respetando antigüedades o derechos adquiridos, o bien
un reglamento interno. Ese reglamento interno que tú vas a hacer, que va a regir esta nueva forma de trabajar, se la tienes que hacer llegar a tus colaboradores para que la revisen, para que si están de acuerdo, obviamente se recaban las firmas correspondientes, que ahora podemos hacerlo a la distancia también, de manera que todos estemos en el mismo canal y enterados de hasta dónde llegan mis obligaciones por un lado y mis responsabilidades por el otro. Entonces, así es como se inicia, de manera que el trabajador sepa, como tú bien lo dices, a lo mejor antes usaba 1 hora y media con el tráfico en esta ciudad para llegar a mi trabajo. Y yo entraba a las 9 de la mañana, ¿no? Pero el empleador puede decir, bueno, pero ahora ya te ahorras ese tiempo, entonces por favor te quiero conectado a las 8:30. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no tienes que venir hasta acá. Entonces, 8:30 por lo menos conectado. Bueno, eso de entrada, el colaborador debe de saber que no se debe. Yo entro a trabajar a las 9. Si ya no me traslado, si ya no pierdo 1 hora, 1 hora y media en llegar, pues eso ya es otra historia. Mi horario de trabajo era a las 9 de la mañana. Por lo tanto, mi obligación es conectarme puntualmente a las 9. Y ahí es donde se van a poder precisar los medios o la forma en que yo, colaborador, te voy a hacer saber a ti, empresario, que ya estoy conectado y que ya estoy trabajando, precisamente con el uso de las tecnologías, en fin. Y empieza mi trabajo. Ok, ¿qué pasa si yo me conecto 9:05? ¿O qué pasa si me conecto 9:10? ¿Cuenta como retardo? El empleador debe de fijar esto, debe de saber cómo se van a tomar estos retardos. Y el colaborador también, porque también debemos de saber muchas cosas. Ahora podemos argumentar, bueno, pues es que no había buena conexión, se fue la luz, es que pasó una situación, llegaron unas visitas de imprevisto. Todo eso se regula. Y la manera de regularlo de manera genérica para todos los colaboradores que tenga trabajando en esta modalidad es a través de un reglamento interno que se debe de elaborar con precisión para que no haya dudas. Hablas tú de los accidentes o riesgos de trabajo. Por supuesto que también se pueden dar en casa, porque aparte hay que tener clara una cosa. Muchos que no estábamos acostumbrados a esta nueva forma de trabajar, pues tenemos que tener capacitación. Nos tienen que explicar cómo hacer esto. Muchos trabajadores que ya lo hacían desde su empresa, o sea, físicamente, pues ya lo tienen clarísimo. Pero también es cierto que conectarse en esta nueva normalidad donde todos, o por lo menos la mayoría de los habitantes de mi familia están aquí en mi casa, pues en ocasiones hacen difícil el que yo me conecte y que me encierre y me ponga a trabajar, porque distractores hay muchísimos. Muchísimos, desde el familiar, el vecino, el que llega, pasa algo en el contexto, los hijos, en fin, también ha sido complicado y ahí también el empresario debe tener presente esa situación. Muchas veces los empresarios dicen, tú conéctate y tú me entregas y a ver cómo le haces. Híjole, pero hay un inconveniente, a lo mejor tengo un hijo pequeño y se acaba de caer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí tirado porque yo debo de cumplir con mi trabajo? Hay muchas maneras de regular esto para que todos estemos tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si el que me caigo soy yo? A lo mejor estoy trabajando en mi casa, me paro, voy al sanitario o me paro por un vaso de agua y en el inter me resbalo y me caigo. Bueno, ese debe ser tomado como un riesgo de trabajo. Estaba dentro de mi horario de trabajo y así debe de tomarse. Por supuesto que si yo tengo mi seguro social, que es uno de mis derechos adquiridos, por supuesto que podré acudir al seguro social y tendrá que documentarse el horario en el que yo estaba conectado y el horario en el que pasó ese pequeño accidente, para que ya la autoridad de salud determinará si merezco o acredito más bien a una incapacidad o no, y se tendrá que pagar o no, dependiendo los días, en fin. O sea, eso también cuenta. Todo cuenta. Ahora, con estas tecnologías, desde el chat, el correo, los servidores, en fin, se puede saber en qué horario está conectado y en qué horario no. Tú manejas 1 hora de salida, por ejemplo, yo salgo a las 6, pero resulta que en ese momento mi empresario me dice, híjole, acaba de llegar esta información y hay que entregarla hoy. Y ya son 6:15. Ok, ya no es mi hora de trabajo. Yo me desconecté literal a las 6. ¿Qué pasa?
¿Puede ese empresario localizarme en mi número personal y pedirme por favor que yo cumpla con ese trabajo porque es urgente? ¿Hasta dónde puedo negarme? Eso debe venir planteado en un contrato o en un reglamento. Y si lo hago, ¿son horas extras? Por supuesto que tengo derecho al pago de horas extras. En el trabajo a distancia o teletrabajo también opera el pago de horas extras. Correcto. Hay empleadores que dicen, híjole, pues es fin de semana, por favor, ayúdame con esto. Todo eso debe estar regulado. Y como lo dije en alguna otra participación, papelito habla, perdón. Si lo tengo plasmado, ya sé cuáles son mis obligaciones y cuáles son esos derechos que puedo exigir de los dos lados, ¿eh? Desde el punto de vista del empleador como del punto de vista del empleado. Correcto. Porque, vamos, definitivamente, si nos estamos enfrentando hoy a una nueva realidad, a una nueva normalidad, también las empresas en la parte laboral se están enfrentando a una nueva realidad en cuanto a la regulación laboral. Y justamente, pues, el objetivo y el propósito en Fractal es ayudarlos, tanto al empleado, tanto al empresario, con todos estos puntos que comenta la licenciada Verónica González, porque son naturales que van a comenzar a surgir y ya las hemos visto y se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Quienes no tenemos familiares, amigos que nos dicen es que ahora trabajo más desde casa. Y es que me buscan hasta por WhatsApp, como lo comentas, y también el aspecto en la parte legal de considerar ese respeto a la intimidad y a la privacidad en el contexto laboral, de que, oye, estoy fuera y no tengo por qué explicar todo, estoy desconectado offline, que ahora este es un concepto que se va a utilizar muchísimo, estoy offline, ¿no? Porque ya no corresponde que esté conectado para estar trabajando. Por lo tanto, creo que es sumamente interesante lo que nos compartes, cómo debe estar plasmado, cómo debe estar regulado y obviamente cualquier persona que tenga dudas sobre cómo hacer estos documentos, el contrato, el reglamento, nos puede contactar. También cualquier empleado que tenga una situación ahorita complicada respecto de que está la empresa exigiéndole que esté más horas conectado. Sabemos que hay personas que pues tienen niños en casa y también les tienen que dar la debida atención. Tú nos has comentado, licenciada, ¿no? Que el tema de las clases en línea con los niños, pues claro que implica mucho tiempo. Por lo tanto, debe de haber muchísimo sentido común, muchísimo criterio por ambas partes. Y para eso estamos, para que se asesoren con nosotros, para que cualquier caso en particular se pueda revisar y sobre todo muy importante, yo creo que ahora, como lo comentas, con este tema de las nuevas tecnologías, saber que las vamos a tener que adoptar, pero de una manera inteligente, de una manera consensuada. Y eso creo que es una palabra clave en el tema de las relaciones laborales, ¿no? Tener un consenso, consensar ambas partes, cuáles van a ser los nuevos alcances. Tú decías, es una transición para los que ya estaban contratados, pero también ahora cómo voy a contratar a mi nuevo personal, a los nuevos colaboradores, cuáles van a ser estas condiciones y vamos a ir aprendiendo seguramente sobre la marcha, tanto los empresarios como los empleados, pero al final del día no sentirse desprotegidos. Y finalmente, para cerrar, un dato que me llamó mucho la atención, licenciada, que publicó la UNAM, la Facultad de Psicología Organizacional de la UNAM, en 2019, cuando fue esta reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre el teletrabajo, que así se le llama, que es el home office, que decía que solo 2 de cada 10 empresas estaban preparadas para el tema del home office o del teletrabajo. Esto es muchísimo, ¿no? O sea, es muchísimo en el sentido de que son muchas empresas que no están preparadas y creo que lo que le sigue es una consecuencia legal si no están debidamente preparadas, ¿no? Así es correcto. Como te lo comentaba, nos llegó de bote pronto esta nueva normalidad y pues con lo que había a la mano tuvimos que empezar a trabajar, ¿no? Así le pasó a muchísimos empresarios, pero te puedo asegurar que también están viendo las ventajas, los beneficios que esto les puede venir dando. Mucha gente tuvo que hacerlo con lo que había de primera mano, vamos a ver, intentarlo, porque no podemos cerrar, hay muchos clientes pidiéndonos el cumplir con el trabajo, lo podemos hacer,
tuvieron que hacerlo de esta manera. Y tienes toda la razón. Si yo como empresario considero que no pasa nada, que todo sigue exactamente igual, que lo único que cambió es que ahora no veo a mi colaborador aquí sentado frente a mí, sino sé que está desde su casa a mi disposición, si considera el empresario que así puede tener controlada esas relaciones contractuales, pues probablemente haya dificultades, porque no va a haber trabajador o colaborador que no llegue a inconformarse en un momento dado. No es lo mismo. Antes teníamos de alguna manera al trabajador o al colaborador encerrado, ¿no? Es decir, aquí lo tengo, está en la fuente de trabajo, sé que dispongo de él de este tiempo a este tiempo y le puedo pedir que se quede un poquito más, le puedo decir, incluso llegó a pasar, no terminaste, pues llévate el trabajo a casa y hazlo en casa, ¿no? Ahora creemos que porque está en su casa, pues le puedo mandar el doble, finalmente está ahí y en cualquier momento lo sacas. No es así. Recordemos que como empresarios también debemos cuidar la salud mental de nuestros colaboradores. Ahora se dice también en muchos estudios que han venido saliendo por las autoridades, instituciones de salud, que el estrés está al tope, ¿eh? La gente vive estresada, independientemente de lo que está pasando afuera, ¿no? Porque hay mucho estrés laboral también en casa, hay mucho acoso laboral estando yo en casa, eso se da. Entonces, de que va a haber implicaciones para los empresarios, los va a haber. ¿Cuál es la mejor opción? Regularlo todo desde el principio, que quede claro desde el principio cuáles son tus obligaciones como colaborador, hasta dónde llegan mis decisiones como empleador, y que tú puedes sanamente decir si puedo con esta tarea o no puedo. No hay como platicarlo desde el principio, no hay como aterrizarlo en un documento y así nos vamos a evitar muchos problemas. Y en el caso de los colaboradores que se sientan abusados, que sientan demasiado estrés, que sientan que ya no pueden, pues no hay como platicarlo y tratar de llegar a una buena o justa, como tú decías, un buen consenso o justo consenso o plática, acuerdo con mi empleador. Si se puede continuar con esa relación laboral, perfecto. Y si no se puede, también hay maneras de terminarla de la manera más tranquila posible para ambas partes, ¿no? O Correcto, justa. correcto. Y finalmente, para cerrar, tomo ese punto que estás diciendo porque en caso de que haya alguna situación de que no se pueda continuar la relación, pues también estamos hablando de que obviamente un despido laboral se puede dar en tiempos de pandemia, Así es, por pero se supuesto. debe de tratar de otra manera. Se debe de considerar que es un contexto distinto en el cual tenemos una cápsula que precisamente también grabamos con la licenciada Verónica González, que te invito a que la veas. Vamos a dejar también el enlace a esta otra cápsula, la tenemos en nuestras redes sociales, en donde justamente hablamos del tema de despidos laborales en la época de pandemia. ¿Qué ocurre si se presenta cómo no se debe de hacer? La visión tanto para el colaborador como para el empresario. Te invito a que lo veas. Y para concluir, licenciada, sobre ese tema del despido, pues obviamente considerar que, a ver, no porque estemos en pandemia, un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada telefónica, ya con eso estuvo, ¿no? Se deben de seguir ciertas reglas, que insisto, todo lo van a encontrar en esta otra cápsula que tenemos, pero si nada más les pudieras adelantar un poquito de qué pasa para el empleado que diga, no, pues si ya me despidieron por WhatsApp y como no se puede salir, está correcto. O el empleador que diga, ya lo hice por este medio, está bien, no pasa nada, no podemos salir, por eso, pues, lo estoy El haciendo de la libro. manera correcta, Así ¿no? es, así es. Entonces, en ese sentido, pues obviamente queda claro que no debe de hacerse de esa manera, debemos de considerar que todo debe de estar perfectamente regulado, como bien lo comentas, y pues sí, invitar a la sociedad, invitar a las pymes, a los empleados, a los colaboradores, a que no dejen de asesorarse, que si bien la cuestión ahorita es obviamente no salir, lo que ponemos al alcance de ustedes son estas asesorías a través de Max, nuestro abogado virtual, y posteriormente, obviamente, cuando ya se necesite tocar base
con el abogado experto, en este caso la licenciada Verónica González, vamos a poder tener esta asesoría a través de videollamada para que pues, se pueda exponer el caso en concreto. Y no se trata de enfrentar a las partes, se trata de buscar la mejor solución, acuerdos, se trata de prevenir cualquier problema y obviamente haciéndolo con base en lo que pues, actualmente nos maneja la ley, porque pues como ya lo platicó la licenciada Verónica González, está regulado en el artículo 311. Así es, 311 de la Ley Federal del Trabajo. Excelente, 311 de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente faltan más detalles, por eso comenta muy bien la licenciada que se tiene que plasmar en un documento. Cada empresa, cada industria es distinta. Habrá quienes sí les pueda aplicar el home office, habrá quienes a lo mejor de manera parcial. Todo eso pues ya se debe de atender de manera puntual. Licenciada, ¿algo más que desees compartir con el auditorio, con quienes nos están escuchando? Pues bueno, únicamente nada más reiterarles que existe la posibilidad de reglamentar, regular esas relaciones de trabajo que muchas veces se dan empíricamente. En ocasiones pensamos que no es necesario el documento, que no es necesario plasmarlo. Yo le doy a mi colaborador el dinero en su mano o le hago una transferencia y el trabajador platicó, el trabajador platicó con su empleador y quedaron de acuerdo en ciertas bases. Tú conéctate a tal hora, tú te sales a tal hora y tú hazle así. La verdad es que si queremos evitar problemas a futuro de las dos partes, de los dos lados, no hay como plasmarlo en un documento. Y entonces eso va desde nuestros contratos, nuestros reglamentos, nuestros acuerdos, los convenios y al final nuestra terminación de relación laboral. Insisto, si la relación no se da por alguna causa, no puede continuar, hay que terminarla, pero hay que terminarla de la manera más sana. Eso se puede hacer, eso lo permiten en este momento las juntas de conciliación y arbitraje de manera virtual, después presencial, obviamente, si hay que hacer el pago de alguna cantidad, pero se puede hacer de manera que todo se haga lo más sano, lo más viable posible, para que no haya ni consecuencias de un lado ni de otro. Hay trabajadores que, como tú bien lo dices, son despedidos por un WhatsApp. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, aquí les podemos decir qué se puede hacer y si esa manera de despedirte fue válida, ¿no? ¿Qué alcances tienes si te despiden de esa manera? Y por el otro lado, al empresario que considera que a través de un correo puede dar las gracias a un trabajador y se libera, bueno, pues también podemos platicar con ustedes para explicarles qué alcances tienen el que hayas mandado un correo donde despides a un trabajador, ¿no? Excelente, licenciada. Pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Fractal. En LinkedIn aparecemos como Fractal Abogados, en Facebook como Fractal Abogados, también ahí nos encuentran. Nuestra página de internet www.fractalabogados.com, en donde podrán ver testimoniales, videos, cómo funciona nuestro abogado virtual, cómo se pueden asesorar, cómo llegan hasta el punto de poder tener después este contacto humano con la licenciada Verónica González. Y finalmente, pues vamos, hemos publicado artículos al respecto sobre el tema de las relaciones laborales, pero hoy más que nunca el tema de la pandemia nos enfrenta a una nueva realidad y también a los abogados a una nueva realidad legal y cómo ayudar, cómo orientar, cómo beneficiar en la medida de lo posible a ambas partes, tanto empresarios como colaboradores. Así que, sin más, me despido. Ha sido un placer poder compartir a través de este medio la información y el conocimiento que nos brinda la licenciada Verónica González y por supuesto estaremos compartiendo con ustedes muchas más cápsulas. No olviden de también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fractal Abogados. Licenciada, muchísimas gracias por tu plática y bueno, pues obviamente los esperamos con mucho gusto, ¿no? A todos quienes quieran asesorarse, ¿cierto? Así es, claro que sí, aquí estamos, acérquense, por favor, pregunten y pues estamos a sus órdenes. Saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias.